Evangelio de San Mateo, capítulo 21. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor en el versículo número 6. Vamos a leer del versículo número 6 al versículo número 11. ¿Estamos? Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a ver, quiero iniciar. A veces se interpreta o se toman o se hacen cosas, ¿verdad?, que se nos enseñan, y yo he venido diciendo esto, y a veces uno podría caer un poquito mal, pero yo quiero que aprendamos y aprendamos bien. El tema no está si yo me congrego un domingo de Ramos o me congrego el domingo de Resurrección, ¿verdad? Porque hay gente que, qué sé yo, va al culto el domingo de Resurrección, o va a misa el domingo de Resurrección, o va a misa a partir de la Cuaresma, ¿verdad? Y hacen este tipo de cosas. Por eso yo inicié diciendo que nuestra reflexión tiene que ser diaria. Nuestra reflexión no puede estar apegada a una semana en específico o a un día en específico. Debe de estar todos los días, ¿verdad? Entonces, a veces, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que de ahí en la casa iban y traían las palmas, ¿verdad? Ustedes han visto que en el lado católico van y no sé qué es lo que le hacen a las palmas, las bendice y las pegaban detrás de las puertas. Y yo no sé si para los malos espíritus o qué es en realidad, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra, en lo que la palabra puede hacer en mí, ¿verdad? En lo que Jesús, Él como el Salvador, como el Redentor nuestro, puede hacer en mi vida. Yo voy a hablar de mí, usted enfóquese en usted. A partir de ahí es que la historia puede cambiar. A partir de ahí es que la entrada de Jesús puede cambiar la vida humana. Pero no depende de si es que fui solo ese domingo, si participé de tal actividad o no participé. El tema tiene que ver, y perdón que sea tan que le dé a lo mismo. ¿Ah? Ajá. ¿Quién lo dijo? Eso, Glenda. Está en todas, Glenda. Sabía que se me había ido la palabra. Dice Glenda: voy a salvar al pastor. Y uno es reiterativo porque al final uno quiere que la gente se lleve algo. Y el objetivo, cuando uno predica, cuando uno enseña, por lo general, digamos, en estas fechas, uno siempre trata de traer mensajes como estos, pero siempre yo le digo a la gente, cuando usted predique o cuando usted enseñe, usted tiene que traer, contextualizar, porque aquí vemos la entrada de Jesús,
¿verdad? Y fue hermoso de alguna manera, pero nosotros tenemos que empezar a ver qué ha hecho la entrada de Jesús en mi vida. O sea, qué causa, qué efecto causó, ¿verdad? O está causando o no ha causado nada. Y entonces yo tengo que preguntarme, porque ahí está la historia, ahí está la historia. Dice que los discípulos fueron, hicieron como Jesús les dijo y trajeron el pollino. Y entonces sucedió lo que acabamos de leer. Entonces, estos versículos nos dicen a nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo entra en Jerusalén. Y entonces dice la palabra, que usted leyó conmigo también, que toda la ciudad, dice, toda la ciudad se conmovió. ¿Qué quiere decir esto? Que esa entrada causó un impacto en los judíos, es lo que yo estoy diciendo. O sea, la entrada de Jesús debe de causar algo en mí. Si la entrada de Jesús en ese pollino, en esa asna, causó un impacto en los judíos de aquella época, tiene ahora Jesús en mi vida, tiene que causar algo. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque esa entrada marcó el inicio de algo que cambiaría por completo la historia de la humanidad. La entrada de Jesús ahí empezó a cambiar por completo en toda la humanidad. Entonces, por eso es que en este inicio de Semana Santa, que ya dije que todos los días, pero ya usted me entendió, es importante reflexionar, ok. Quizás no ha reflexionado ni en enero, ni en febrero, ni en los primeros 15 días de marzo. Bueno, reflexionemos hoy. Reflexionemos hoy que le damos inicio a la Semana Santa. Pero reflexionemos hoy en la entrada de Jesús, no en Jerusalén. Ya leímos el texto. Vamos a enfocarnos bien. Vamos a reflexionar en la entrada de Jesús, pero no en Jerusalén, sino en nuestra vida, en mi corazón. Lo que ha producido la entrada del Cristo vivo en usted y en mí. Los cambios que han podido ocurrir desde el momento que Jesús entró a su corazón y a mi corazón. Entonces ahora sí usted me está entendiendo. Ahora sí usted puede reflexionar y decir, bueno, mira, la historia de Mateo 21 está lindísima. Y entró, impactó al pueblo judío hace más de 2000 años. Pero hace 5 años, hace 2 años, hace 20 años, hace 2 meses, Jesús entró a mi vida. Yo le di la oportunidad de entrar, lo conocí a causa del Evangelio, creí en él. ¿Y qué ha ocurrido? Esa es la pregunta. ¿Qué ha ocurrido en mi vida? Entonces yo quiero que podamos ver por medio de la palabra lo que la palabra de Dios nos enseña en la entrada de Jesús. No dije el nombre del tema, la mejor entrada. La que me cambió, así se llama el tema de hoy, la mejor entrada, la que me cambió. El primer punto, quiero que me acompañen, son pocos textos bíblicos los que voy a usar, solo quise usar Mateo 21 como introducción, pero voy a usar algunos textos que no tienen que ver con Mateo, pero que sí tienen que ver con el cambio que tiene que producir la entrada de Jesús en mí. Entonces, si usted va a Efesios, le voy a dar unos segundos para que vaya a Efesios capítulo 2. Cuando usted va a Efesios se va a dar cuenta que hay un texto que me dice, que me enseña, me dicen amén cuando tienen Efesios capítulo 2, que la entrada de Jesús en nuestra vida hizo un cambio. ¿Y cuál fue el cambio que hizo? Nos pasó, hizo que, gracias hermana, usted me leyó el bosquejo. Sí, la entrada de Jesús en nuestra vida cambió la muerte en vida. Y si a usted eso no le parece importante, déjeme decirle que es lo más importante que el ser humano, porque eso va unido de la salvación, ha podido recibir. Entonces cuando usted y yo vemos Efesios, lo tienen, Efesios 2.
Dice el verso 1 y el verso 2. Y Él os dio vida a nosotros, a vosotros. ¿Qué dice? Que nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, lo voy a parar aquí, a lo tico, a lo nuestro. Cuando nadie daba una peseta por usted y por mí, Jesús lo dio todo. Cuando nadie daba absolutamente nada, Jesús dice, yo lo voy a rescatar, yo la voy a rescatar. Y nos pasó ahí de muerte a vida, cambió la muerte por vida. Qué lindo pasaje. Y dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, aniquilados, no había nada que hacer por el ser humano, estábamos perdidos. Y déjeme decirle que todos nosotros, sin excepción alguna, aquí nadie puede decir, nadie, yo no estaba dentro de ese grupo, todos, no hay uno solo que no estuviese dentro de este grupo. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, vivíamos nosotros como vivía el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, andábamos siendo guiados por el mismo Satanás, pisuica, diablo. Así estábamos, hermanos. Y entonces imagínense que estando en esa condición, vino Jesús entrando a nuestra vida, cuando entró a mi corazón y nos cambió la muerte en vida. A veces nosotros decimos, qué milagro, esa persona estaba casi muerta. ¿Y cómo la resucitaron? ¿Han visto ustedes películas? Y en la vida real se ve cuando le pegan esos cosos que ya no sé ni cómo se llaman, ¿verdad? En el pecho, ¿verdad? Sí, hay unos que necesitan uno aquí, va un 220, pero digamos estamos hablando de aquí, ya eso es otro tema, ¿verdad? Y los resucitan. Y usted dice, qué milagro. Es más, el monitor se había quedado listo en la vida real. Y los médicos lo han sacado. Y uno dice, wow, qué milagro. Y esa persona da testimonio. Y nosotros nos gozamos y aplaudimos esos testimonios porque qué lindo. Hermano, pero yo veo Efesios 2:1 y yo digo, yo no sé si tendrá comparación, pero no tiene comparación. No tiene comparación. Le voy a decir por qué no tiene comparación. Y es a lo que yo quiero que usted y yo lleguemos y podamos reflexionar. Esta persona que le dio un paro y en un momento estuvo muerta y estuvo el monitor. Resulta que dentro de un día o 10 años o 20 años o 30 años o 40 años va a morir. No sé si de un paro o no, pero va a morir. Y ya esa vez no lo van a sacar, ¿verdad? Porque ya era el tiempo de que pasara al otro lado. Pero si esta persona no recibió lo que yo le estoy hablando a usted ahorita, no entendió que necesitaba que Jesús entrara a su vida y a su corazón, de nada, absolutamente de nada, le valió que aquellos médicos hace un día, hace 10 años o hace 20 años lo hubieran pasado de la muerte a la vida. ¿Me está entendiendo? Este versículo es hermoso porque Él nos salvó, nos trasladó, nos pasó de estar muertos, de ser personas que cumplíamos con todos los requisitos para ser condenados. Y entonces Él dice, y Él os dio vida a vosotros, dice la palabra, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados.
Vanessa, posiblemente a usted las amigas venga y le aplaudan ahí cuando usted les puede ayudar y les puede servir y todo, porque el ser humano en un porcentaje muy alto somos así, ¿verdad? Esperan ahí ver que me acerco cuando yo puedo recibir algo a cambio, pero el maestro, y después te abandonan, pero el maestro, Jesús, dice que llegó cuando nadie daba una peseta. Figueroa 3:21. Cuando nadie daba una peseta. Y dice que cuando estaban muertos en delitos y pecados, directo al infierno, trajo vida. O sea, que Jesús sabía que nosotros no le podíamos dar nada, pero nos amó tanto que lo hizo. Y lo volvería a hacer. Y tanto es el amor de Jesús que nos sigue dando tiempo. Que este momento Él está diciendo, yo te sigo dando tiempo porque te amo. Qué hermoso. ¿No le parece lindo? Gloria a Dios. Entonces, la muerte espiritual podríamos verla o enfocarla de alguna forma como una desconexión total de Dios. Eso es lo que hace la muerte espiritual en la vida de un ser humano, una desconexión total con Dios. O sea, se vuelve una separación que es irreparable. Escuche lo que le estoy diciendo, es irreparable por el hombre. Por eso dice Romanos, que quizás usted se lo sabe hasta de memoria, Romanos capítulo 3 y verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahí podemos decir que es irreparable esa separación que puede haber, porque dice Romanos que se está destituido. Pero entonces aquí es cuando inicia el asunto. Cuando Jesús entra en nuestra vida, ¿qué hace? Que aquello que estaba desconectado, Él lo une. Viene Dios y ¿qué hace? Nos conecta. ¿Nos conecta con quién? Con el Padre, con Dios. Y eso produce, voy a llamarlo así, una conexión maravillosa, que lo que hace es que nos acerquemos a Dios de tal forma que nos hace sus hijos y nos vuelve parte de su familia. Entonces, esa desconexión que le estoy diciendo yo, que se tiene el mundo con Dios, es a causa del pecado. Si usted lee Isaías 59:2, usted se va a dar cuenta que la separación que hay entre el ser humano y Dios es a causa de la iniquidad. Así dice Isaías 59:2. Es a causa de la iniquidad que hay en el hombre, por lo cual causa una separación con Dios, o sea, una desconexión total. Pero nosotros entendimos un día, usted hermana, usted hermano y yo, entendimos un día que si Jesús entraba a mi corazón, que si yo le recibía el evangelio, entonces Él nos iba a conectar con el Padre. ¿Para qué? Para nunca más desconectarnos. Nunca más. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo, que dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón, que recibimos el evangelio de Jesús, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, la potestad de ser hechos hijos de Dios, para nunca más tener separación con el Padre. Tiene Efesios capítulo 2, verso 19. ¿Lo tiene? Alguien que me lo lea fuerte y claro. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, usted y yo ya no somos forasteros.
Usted y yo ya no pertenecemos a un lugar distinto. Ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Y todos nosotros somos una sola familia, la familia universal. Y somos hijos de Dios. Y ya no hay regreso atrás. Si hemos entendido el Evangelio, ya no hay regreso. Somos conciudadanos. Tenemos una ciudadanía. Usted y yo tenemos la misma ciudadanía. Y la ciudadanía nuestra está en el cielo. O sea que nadie nos puede separar o sacar de esa ciudad. Por eso es tan importante, y predicaba el domingo anterior, que tiene que ver con que yo esté seguro de mi salvación. Para yo saber que entonces, como dice el versículo, ya no somos extranjeros, o sea, ya no pertenecemos unos a otros, a un lado, a otros, no, somos de la misma ciudad, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, o sea, de la misma nación. Qué lindo. Por eso este tiempo que sacamos para esos minutos para saludarnos, hermanos, somos de los mismos. Somos de los mismos. ¿Cómo que nos hacemos zancadillas entre nosotros? Si se supone que usted y yo somos de la misma ciudad, de la celestial, el Padre suyo es el Padre mío, el Redentor suyo es el Redentor mío. La verdad suya, que es Jesús, es la verdad mía, que también es Jesús. ¿Cómo nos tiramos de filo? No se vale. ¿Cómo usted va a ir a vivir a la misma ciudad? Usted sabe que, cuidado, porque usted va a ir a vivir a la misma ciudad con aquel que le puede caer un poco mal. ¿Cómo va a ser? A la misma ciudad. Usted se iría a vivir al mismo condominio de su enemigo. Usted dice, no hombre, yo compro en otro lado. ¿Cierto? Claro, claro que sí. ¿Usted qué dice? No, si voy a invertir, yo no voy a vivir a la par de ese fulano. Yo voy a invertir en otro lado. Pero resulta que hubo alguien que invirtió algo que vale más que eso. Invirtió su sangre para traernos salvación. Y nosotros todavía como hermanos, guerreando muchas veces entre nosotros, pastores guerreando entre ellos, tirándose en filo, celosos de los ministerios. No. ¿Me están entendiendo? Entonces, esa conexión que nosotros logramos tener con el Padre a través de Jesús, o sea, a través de la entrada de Jesús al corazón del ser humano, es una conexión irrompible. O sea, es una conexión que no se pierde. ¿Me está entendiendo? Es una conexión, ahorita lo decía William, pero al otro lado, es una conexión para la eternidad. Y entonces nosotros estamos con Dios desde hoy y para siempre. Es eterno, esto es eterno, hermanos. Qué lindo. El segundo punto del que le quiero hablar. Le dije ahorita que la entrada de Jesús en la vida de un ser humano, lo que hizo es que cambió la muerte en vida, ¿cierto? Y esto fue lo que le acabo de hablar. Lo segundo que yo le quiero hablar tiene que ver que la entrada de Jesús en nuestra vida cambió la tristeza en alegría. Yo decía hace unos días que hay gente que está en Cristo, o que viene a la iglesia, o que es cristiana, pero no tiene alegría, no tiene gozo. Busca el Evangelio de San Juan, capítulo 16, por mientras, me dicen cuando lo tienen.
San Juan 16. Entonces, hay gente que está en Cristo, pero no tiene gozo. Vive amargada, todo le incomoda, todo le choca. Amén, que a que todo le incomoda o amén a la palabra. Ok. Siempre hay que preguntar porque eso queda grabado, es mejor. Entonces, todo le incomoda, habla fulano, le incomoda, recibo una llamada, me incomoda. O sea, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Y si Jesús entró, yo invité a Jesús a que entrara a mi corazón, la tristeza tiene que irse y tiene que ser cambiada por alegría. ¿Está entendiendo? Vea lo que dice el verso 20. De cierto, ¿lo tienen? Del capítulo 16. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿A causa de qué la tristeza se convierte en gozo? En el cambio que produce Jesús en mi vida cuando yo lo invito a que entre. ¿Me está entendiendo? Yo tengo aquí 2 entradas que le quiero regalar. Y son entradas VIP. Zona exclusiva. Nada más así. Dígame quién se la quiere ganar, ¿verdad? Todo. Ahí tengo 2, solamente 2. Ya casi las voy a regalar. Entonces, cuando usted le dice a alguien que le va a dar una entrada, yo le voy a regalar una entrada, ¿verdad? La gente dice, uy, sí, qué lindo, ¿verdad? No sé, al concierto de, ¿cómo fue aquel grupo de rock que vino hace mucho tiempo? Coldplay, ¿verdad? Perdónenme la pronunciación, ustedes saben que con el inglés no tengo problema. Y usted, uff, qué bueno. Es más, podría decir, voy a decirlo ahí, Paul Wilbur. Oye, el de Paul Wilbur, sí, es cristiano, VIP, zona exclusiva, para no tirárselo al mundo, ¿verdad? El de Alex Campos, una entrada de Alex Campos. Hermanos, nada de eso a mí me quita la amargura o la tristeza. Yo voy y me gozo un rato con Paul Wilbur y brinco y salto y todo el asunto. Voy y adoro un rato con Alex Campos, o voy a el que le gusta eso, va con Coldplay y está ahí un rato, pero salió, llegó a su casa y su tristeza le embargó otra vez. Claro. Entonces nosotros necesitamos una entrada VIP, o sea, zona exclusiva, lugar exclusivo, pero con Jesús. Jesús quiere entrar en tu vida. Venga, Sebas, nunca le he regalado nada, pero yo le voy a regalar esta entrada, brother. Tome, guárdela, póngale la fecha, no la bote, guárdela. Póngale la fecha ahí, póngale, eso me lo regaló el pastor Carlos Figueroa. Un día se va a acordar de mí. Las loqueras que hace el pastor cuando predica. Tome, Flor, yo le voy a regalar esta entrada VIP.
Ahí está, ahora le firmo ahí, nada más que esa firma vale plata, pero póngale la fecha. Hay alguien que nos tiene que regalar algo. Y lo que yo estoy intentando, vamos a ver, a veces me cuesta ordenar las ideas y ustedes me entenderán. Lo que yo estoy intentando es regalarle esto ejemplificado en eso, para que usted sepa que usted es exclusivo para Jesús, que usted es único para Jesús, que no hay otro como usted y que Él le tiene un campo reservado a usted, no en palco y en platea, sino en la parte celestial, donde no llegan todos, donde no lo consiguen todos. Y a veces nos morimos nosotros y pagamos dinerales por estar en lugares exclusivos. Y hablo de un tema de conciertos, pero podría ser para cualquier otro tema, cuando en realidad hay alguien que quiere entrar. Esa entrada, Flor, esa entrada, Sebas, es la entrada que necesita todo ser humano, todo, sin excepción, con plata o sin plata, letrado o no letrado, para tener gozo, para tener alegría, acá, en esta tierra de los vivientes, pero sobre todo, para que su pase o su pasaporte sea sellado para entrar por la eternidad con el Rey de Reyes. Esa no es la visa americana, esa no es la visa canadiense. La visa americana y la visa canadiense no valen nada, pero el pase que vale es el que nosotros podemos tener para estar por la eternidad con el Señor. Y a veces la despreciamos. Por eso le leí Efesios 2:1. Cuando estaban muertos en delitos y pecados, entonces Él vino y nos tomó. Cuando no valíamos nada. ¿Sabe usted que cuando muchas veces los amigos lo ven limpio, le dicen, no, está limpio, no tiene nada que dar? ¿No le pasó a usted cuando tomaba y se quedaba usted sin plata y lo ponían a caminar? Porque así es, pero Jesús no. Nuestro Señor no. Él es maravilloso, es hermoso, es amoroso. Y yo quiero que usted hoy, quizás lo sabe, pero no lo ha reflexionado en este tiempo. Y yo quiero que hoy usted se vaya reflexionando sobre esto. Y que hoy usted pueda dejar la tristeza y recibir el gozo, la alegría del Señor. Que se convierta de verdad en gozo. Déjeme decirle, hermanos, que la mayor tristeza de la vida, ustedes, que solo traje 2 entradas, pero si usted quiere otra me dice y yo rápido se las reproduzco, ¿verdad? La mayor tristeza de la vida de todo ser humano, ¿sabe de dónde viene? Viene del vacío que hay en su corazón. ¿Cuántas personas le caben al Estadio Nacional? Como 40,000 o 35,000. Yo les conté a ustedes, ¿verdad? Que cuando fue el concierto de Coldplay, que fue hace como 2 años, yo estaba trabajando. Y entonces estábamos en el vacunatón. Estaba vacunando mucho en ese momento porque estaba la pandemia lo más y mejor. Y fuimos, nos enviaron a los de la caja ahí, a la sabana. ¿Por qué? Porque era multitud la que iba a llegar. Y el doctor, el jefe, nos dio permiso para entrar sin pagar. Y nunca había visto yo un concierto, hermanos. Entonces yo me sonríe y empecé, yo vi. Oiga, ¿y cómo la gente vive eso? Y una pura alegría y un puro grito, y están viviendo, les gusta eso, están en su mundo, están en su charco y lo viven a plenitud. Pero ahorita
Lo que le quiero decir conforme a esto, de Juan capítulo 16, es que posiblemente esta gente, cuando ya todo eso se acabó, cuando esas pulseras, porque les dieron unas pulseras que alumbraban, lo más chiva, alumbraban y todo el asunto, cuando esta gente ya llegó a su casa, se pasó el efecto de quizás las birrillas que se tomaron ahí, o hasta el puro que se fumaron ahí, ¿verdad? Si esa gente tenía un vacío en su corazón, yo le hago la pregunta, usted y yo que pasamos por el mundo, ¿se les acabó ese vacío? ¿Quedó lleno? Peor, porque si no tenía para la entrada y pasó la tarjeta, ahora el otro día está pensando, y ahora sí es cierto, ¿cómo pago yo esos 70,000 o 50,000 o 90,000? No sé. Qué bronca. Y pasé y la doña no se dio cuenta que yo pasé esa tarjeta. Y ahora cuando me vea el correo donde llegó eso es un broncón. Su vacío sigue igual. Y se lo estoy diciendo yo, y usted me va a lograr entender, porque usted pasó por el mundo también. Todo eso, vean hermanos, y aquí quizás yo intenté llenarlo con las drogas, intenté llenarlo con las mujeres, intenté llenarlo con el alcohol, intenté llenarlo con la fama en la delincuencia, intenté llenarlo jugando de malo, y nunca, absolutamente nunca lo encontré. Llegué a la cárcel y quise seguir jugando de loco. Y usted sabe que por las noches, muchas noches, no todas, pero muchas noches, en la cárcel, en la cama, uno pone algo, una cobija, ¿verdad? Para quedar todo tapado, para que nadie lo vea a uno. Eso se llama covacha en la cárcel. Y uno ponía eso, y dentro de su covacha, eso es privado, nadie te entra, y si te entra es un problema. O sea, si yo estoy encovachado, pueden llegar a buscarme y decir, Figueroa, pero nadie me puede llegar a abrir eso es un broncón. Eso es territorio privado, meramente privado. Y en esas covachas, los más hombrecitos lloramos. Muchas noches, muchas madrugadas, solo, triste, con un vacío enorme que no lo logré llenar con ninguna de las cosas que yo le acabo de nombrar. Con un cuchillo en la mano, con miedo, con temor. Hasta que un día, esa entrada, Sebas, esa entrada, eso es un papel. Y ahí está con lapicero Jesús. Ese Jesús que dice ahí, entró a mi vida, yo lo dejé entrar. Logré entender que yo era exclusivo para Él, que yo era único para Él y que no me juzgaba. Y que Él podía perdonar todos mis pecados, cambiar mi vida, renovar mi mente, cambiar mi corazón. Y yo le di la oportunidad a Jesús de que gobernara mi corazón y mi vida entera. ¿Sabe qué, Sebas y Flor? Cuando yo le di la oportunidad a Jesús, entendí que mi amargura y mi tristeza y todo lo que yo había buscado por fuera era porque mi corazón estaba vacío. Y yo recuerdo que después de que yo dejé entrar a Jesús a mi vida, mi esposa llegó el siguiente domingo a visitarme, y las palabras de ella cuando me vio fue, ¿qué le pasó? Se lo pueden preguntar, ¿qué le pasó? Su cara irradia otra cosa. Su cara irradia alegría,
Fueron las palabras de mi esposa. Y yo le dije, es que Jesús está en mí. Él vive en mí. Ya no era aquella cara con la que yo salía a la visita de malo, porque tenía que hacerlo. Engañosamente tenía que hacerlo. Dejé mis cuchillos, dejé de andar armado y entendí que Jesús era mi guardador, que Jesús era mi protector y que nada me iba a pasar si Él no dejaba que me pasara. Y mi vida comenzó. Difícil. No salía el siguiente día. No salía el mes siguiente. No salía el año siguiente. Pero yo no necesité salir para recibir el gozo que yo no tenía. En medio de barrotes y de paredes, yo era feliz. En medio de barrotes y de paredes, yo experimenté el gozo que nunca había experimentado, ni drogado, ni con mujeres, ni en nightclubs, ni donde usted quiera. Nunca lo había experimentado como lo experimenté con un montón de gente que había matado, que había violado, tatuados y todo lo que usted quiera. Ahí lo experimenté. Solamente porque acepté la invitación, porque entendí que Jesús yo necesitaba, que Jesús entrara a mi vida. Y eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Estaba separado de Dios. Estaba desenchufado. Estaba desconectado. Y estaba desconectado por y para la eternidad. Pero cuando Jesús entró, pegó y me enchufó para siempre. Para poder estar con Él por la eternidad. Y así como lo hizo conmigo, lo quiere hacer con todo ser humano. Y si hoy Dios decidió que yo le diera eso, fue Dios. Solo dos quise hacer. Y si usted no recibió eso, usted también tiene lugar en el Señor. Esta parte es meramente simbólica para poder ilustrar lo que Jesús puede y quiere hacer en la vida de todo ser humano. Amén. Entonces, decía que la mayor tristeza de la vida de todo ser humano viene de sentir un vacío en su interior, en su corazón. Y decía que este vacío es causado principalmente cuando una persona carece, o sea, no tiene conexiones significativas, afectivas o espirituales. Y la espiritual es la más fuerte. Porque a veces puede que yo carezca de algunas relaciones o conexiones con la gente, pero eso no me separa de Dios. Pero la parte espiritual, el estar yo separado por mis delitos y pecados, como dije ahora en Isaías 59, eso sí me separa del Padre. Y eso sí trae amargura y tristeza a mi vida. Trae desesperanza. Entonces, una persona podría tener todo lo material. Una persona podría tener todos los éxitos de títulos académicos que pueda tener, laboral, financiero, pero esa persona puede tener todo eso, pero siempre habrá un vacío en su corazón
que nada ni nadie lo puede llenar. Va a haber, por decirlo algo, un sinsentido en su corazón, que causa tristeza, que causa desesperanza, porque la conexión más significativa para todo ser humano está rota, que es estar desconectado de Dios. Yo creo que usted y yo, hermanos, usted que tiene a Jesús en su corazón, usted que dice: Jesús entró a mi vida, Jesús me gobierna, usted puede tener la certeza de decir que usted va a tener o tiene vida eterna. Pero usted tiene también la seguridad de poder vivir en gozo y no en tristeza. No puede vivir triste toda la vida. Si Jesús es su Señor, usted no puede vivir triste. Yo creo que hay momentos de tristeza, hay momentos en que nos embarga algo, un sentimiento, un recuerdo vino. Por ejemplo, las personas que se le ha partido un ser querido, su mamá, su papá, su abuelo, quizá era el abuelo que lo crió, su hijo, su tío lo quería muchísimo, etcétera. Hay recuerdos, hay un momento de sentimiento que te lleva a entristecerte. ¿Me estás entendiendo? Pero, como yo invité, como Jesús entró a mi vida un día y me conectó con el Padre, hay un momento en que yo decido cortar el sentimiento de tristeza y digo: Señor, tú sabes lo que haces, tú eres bueno y conoces el futuro, y aunque no lo pueda entender y hasta hoy me duela, yo recibo tu gozo, Señor, porque yo sigo en esta tierra y te voy a alabar por siempre, porque tú, cuando yo estaba metido en delitos y pecados, cuando estaba muerto, me diste vida, y yo tengo que ser agradecido contigo. ¿Se da cuenta? Pastor, ¿me puedo entristecer? Sí. Dice Mateo 26, allá por el 38, por el 40, dice que Jesús se entristeció, en Mateo capítulo 26. Se entristeció cuando sabía que venían a por él, a arrestarlo. Entonces, si Jesús se entristeció, yo me puedo entristecer. Pero ¿qué pasó? Jesús se entristeció y se escondió y empezó a reprochar: y yo no voy a ir a la cruz, y Padre, ¿por qué? No, él siguió en obediencia. Entonces, creo que yo sé que es el capítulo 26, el versículo es el que no me acuerdo, anda como entre el 38 y el 40 por ahí. Y entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermanos? 38. No es pecado entristecerse. Pero Dios no quiere que vivamos tristes toda nuestra vida. Dios quiere que vivamos con gozo. Él no nos hizo robot a nosotros. Nos hizo seres humanos. Personas que pensamos, que sentimos, que recordamos. Recordamos el daño que nos hizo alguien hace 15, 20 años. Yo no les conté, no sé cuándo fue, hace como 15 días. De la señora que dijo y que me condenaron 8, yo lo recuerdo, hoy 20 y tanto de años, imagínense que eso fue en el 95, hermanos. Y yo recuerdo, les dije que recuerdo su nombre, su segundo nombre, sus apellidos y su número de cédula. Y yo recuerdo lo que dijo, pero yo no puedo vivir odiándola. No puedo vivir en tristeza y en amargura por lo que dijo. Hoy lo recuerdo, o sea, es algo que Dios nos dejó y no nos lo podemos quitar. Pero yo decido si me quedo en el dolor, en la tristeza, en la amargura, en el odio, o sigo gozoso. ¿Cómo no voy a ponerme gozoso cuando Efesios 2 me dice lo que me dice? Si la señora dijo lo que dijo, no sé por qué lo dijo, pero dice que aunque yo en ese momento no era cristiano, pero ya Dios conocía que Él me había escogido a mí, que había un momento y que iba a ser de esa forma. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso me ayudó para bien. Me mandó a guardar y me dieron, se quedito un tiempo. Usted va a aprender. Me dio un par de nalgadas bien pegadas
Y si ahí se queda, que tico, matón del carajo. Claro. Y a veces lo necesitamos, hermanos. A veces lo necesitamos. Por eso cuando usted sienta un par de nalgadas espirituales, diga: gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú me estás nalgueando. Pero no reclame. Dice Juan, capítulo 14, verso 6. Me dice cuando lo tiene. Usted se lo sabe de memoria. 14. Léamelo, por favor. Verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando Jesús entra en nuestra vida, ¿qué va a ocurrir? Tiene que ocurrir algo. Jesús llena el vacío. Le encontramos el sentido verdadero a nuestra vida, es decir, el rumbo, el camino. Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, significa que usted y yo vamos a estar en el camino que le da sentido a mi vida. Él nos enrumba, dice: yo soy el camino y la verdad. O sea, si usted sigue a Jesús por el camino que es, usted va a andar en la verdad. Y dice: y la vida. O sea, Jesús es la vida. Por eso está ahí Efesios 2, 1 y 2. Jesús es la vida. Y dice: nadie va al Padre sino por mí. Nosotros no vamos a ir al Padre por religiosos, hermanos. Nosotros no vamos a ir al Padre porque vinimos al culto el domingo de Ramos. Sí, no, olvídese. Y el otro domingo voy a venir, pastor. Pues venga, pero allá se queda en el portón, porque me va a agarrar durmiendo el otro domingo. Y el otro domingo, yo no sé a dónde voy, pero es domingo de Ramos, yo tengo que ir. Y en el resto de las 50 semanas siguientes no se apareció. Nunca oró, nunca leyó la palabra, le desobedeció a Dios. ¿De qué le vale? ¿De qué le vale agarrar todas las palmas que usted quiera y pegarlas detrás de donde usted quiera? ¿De qué le vale? Así no es. Y se lo estoy diciendo, hermanos, porque yo conozco cristianos evangélicos panderetas que practican muchas cosas de estas. Y eso no es una práctica a la cual Dios nos llamó a nosotros. Y ya lo vamos a ver, Dios nos llamó a libertad. Y ese es el último punto que quiero enseñarle. Pero Dios nos llamó a nosotros a libertad, según Gálatas. Y entonces nosotros a veces venimos al culto, alabamos al Señor, pero seguimos pegados a un montón de enseñanzas. Ay, es que si no mi abuelita se enoje. Que se enoje su abuela, que se enoje. Pero usted no puede agradarle a la gente, tiene que agradarle a Dios. Si fue Él quien te dio vida cuando estabas muerto, entonces ¿por qué agradarle a la gente? Ay, no, es que yo no quiero pelearme. No se pelee. Nadie le está diciendo que se pelee. Evangelícelo, enséñele lo que dice la palabra y va a ver que ahí va a ir. Yo no sé si al final lo va a lograr o no lo va a lograr, no puedo decirle eso, pero evangelícelo. Entonces, hermanos, mi tristeza no se va a quitar por un momento bonito en algo secular o mundano. Mi tristeza se va a quitar en Jesús. Amén. Entonces, número 3. La entrada de Jesús en nuestra vida cambió nuestra esclavitud en libertad. Hay gente que ha encontrado la libertad, pero se vuelve a la esclavitud.
dan un retroceso. Y Jesús nos hizo libres para mantenernos en libertad. Que dice Gálatas, búsquelo. Ya vamos a terminar, hermanos. Estamos cerquísima. Uy, no, cerquísima decía yo. Gálatas 5:1. Me dice cuando lo tiene. Dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Firmes, oiga bien, firmes. En la libertad con que usted y yo nos hicimos libres. No, en la que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, cuando yo dejo que Jesús entre en mi vida, va a cambiar la esclavitud en libertad. Entonces, antes de que Cristo viniera a su vida o a mi vida, no solamente usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, sino que también éramos esclavos de esos delitos y pecados. O sea, estábamos atrapados. Dice Romanos, se lo leo solamente, Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, éramos esclavos porque el pecado que hacía tenía dominio sobre su vida y sobre mi vida. El pecado tenía control, hablé de esto el domingo si no me equivoco, control de mi mente. El pecado tiene dominio muchas veces en nuestras decisiones y en nuestras acciones. De tal manera entonces que nuestra vida estaba al servicio del pecado y de la iniquidad. Entonces, vemos la carta de Primera de Pedro, anótelo solamente. Por cuestión de tiempo voy a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15 y verso 16 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15 y verso 16. Entonces, cuando Cristo entró a mi vida, cuando yo le di permiso, porque Él no entra sin permiso, cuando yo accedí, decidí, comprendí que necesitaba que Él entrara y que hubiera un cambio en mí, cuando eso pasa, entonces nos da completa libertad del pecado. ¿Qué dije? Completa libertad. Nos hace libres del pecado. Nos perdona todos los pecados. ¿Me está entendiendo? ¿Puede decir amén? Amén. Cuando usted y yo, Él entra, gobierna, se vuelve el Señor de mi vida, creemos en Él, le entendemos, nos hace libres del pecado. ¿Cómo así, pastor? Sí, libres. Y por eso es que podemos tener vida eterna. Y por eso es que podemos estar seguros que el día que muramos vamos a ir con el Señor. Así, con toda certeza y con toda libertad. Ahí está, léalo ahora, Primera de Pedro, capítulo 2. Entonces, ¿para qué dice la palabra? Para que pudiéramos decidir hacer lo bueno voluntariamente. ¿Para qué? Para agradar a nuestro Señor, no a la gente. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué? Y ahí está, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Colosenses, búsquelo por favor, Colosenses 3.
En 5 minutos, 6 minutos termino, hermano. Si usted lo busca en 2 segundos, termino en 6 minutos. Colosenses 3. ¿Lo tiene? La entrada de Jesús en mi vida y en su vida cambió nuestra perspectiva. ¿Cómo, pastor? Sí, cambió nuestra perspectiva. Si Jesús entró a nuestra vida, Él cambió nuestra perspectiva. Y léalo conmigo, Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tienen? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, si la entrada de Jesús ha causado un efecto en mi vida, si causó algo, entonces va a haber un cambio desde nuestra perspectiva. ¿Cómo? Si hemos resucitado con Cristo. O sea, si Él nos rescató, si Él es el dueño, si Él es el Señor, el amo nuestro. ¿Qué es la perspectiva, hermanos? Ya voy a terminar. Es la manera como vemos nuestra vida. Esa es la perspectiva. Cómo vemos nuestra vida. O sea, es nuestra visión. Es decir, es en lo que estamos enfocados. O sea, es a lo que le damos importancia. Es a lo que más le prestamos atención. Entonces, antes que Cristo viniera a nuestra vida, posiblemente, usted sabrá, la visión o el punto de vista o el enfoque estaba enfocado en lo terrenal, en las prioridades mundanas. Dígame, usted vaya contestándose si sí o si no. O sea, en las cosas que el mundo busca. Las cosas que agradan al mundo. ¿Cuáles? Los placeres mundanos, los bienes materiales, las riquezas, la fama, las pasiones de la carne, los vicios, los chismes, todo aquello que no viene de Dios. Ahí está el enfoque, pero cuando nosotros hemos entendido esto, sí, habéis resucitado con Cristo, entonces empezamos a buscar las cosas de arriba. Pastor, entonces ¿cómo hago? Yo tengo que dejar de trabajar. No, usted no tiene que dejar de trabajar. Pastor, yo tengo que dejar de estudiar. No, usted no tiene que dejar de estudiar. Pastor, entonces yo tengo que dejar de trabajar tantas horas. No, usted no tiene que dejar de trabajar tantas horas. Lo que usted tiene que entender es darle enfoque, cambiar la perspectiva. Usted y yo tenemos que organizarnos. Pero yo no solo puedo estudiar y mi perspectiva se cambió en el estudio y dejé a Dios de lado y dejé a Dios botado. Yo ayer solo le comento para que vea que el asunto no es que es malo trabajar, pues sí te puede desenfocar. Yo trabajé 16 horas, yo ayer entré a las 6 de la mañana y salí a las 10 de la noche. Pero el cansancio no me puede decir hoy, no, yo no me voy a congregar. No, yo no voy a predicar y dentro de 15 días otra vez estoy cansado. No, yo no voy a predicar. No, yo no voy a leer la palabra. Mi hermano, predica usted, hermana, predica usted, mi esposa, predica usted. No, la perspectiva mía siempre, el enfoque tiene que ser Jesús. Puesta la mira, dice Colosenses capítulo 3, que lo acabamos de leer, puesta la mira en las cosas de arriba, no en las cosas materiales. Ahora, ¿para qué trabajamos? Ya, y lógicamente para tener cosas materiales, que es la plata. No está mal. Porque Pablo le dice a Timoteo que lo malo está en tener amor al dinero. Pero el dinero como tal no es malo. Pero si yo me desenfoco, usted se desenfoca si tiene problemas. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con esto, finalizando el tema de hoy, hermanos? Que la entrada de Jesús en mi vida y en su vida tiene que traer un cambio de perspectiva. Ok, usted tiene que estar bien centrado. Si usted estudia, si usted trabaja, si usted hace cosas por fuera, pero su perspectiva de Dios usted no la puede perder. No la puede perder nunca, porque entonces estamos metidos en graves problemas. Amén. Por ejemplo,
el sábado. ¿Hace cuánto no hacemos una vigilia aquí, hermanos? Hace como, no sé, 5 años. Y el sábado tenemos una. Qué bonito venir todos. Yo le comentaba a alguien que yo quiero que nos unamos, hermanos. Yo quiero que los que somos estemos unidos. Y ese día es un día para unirnos. Yo no sé si vamos a orar mucho, vamos a orar poco, no sé si vamos a leer muchos versículos o pocos. Yo puedo tener montado el asunto, pero al final Dios es el que lo maneja, y Dios ha puesto algo en mi corazón, y es que usted y yo nos unamos, que usted y yo entendamos que vamos remando hacia un mismo lado, que tiene que ser Cristo, y ahora lo decía, y no estar guerreando entre nosotros, sino unidos, hermano. Que de verdad nos amemos unos a otros, y si usted y yo nos amamos, por ende vamos a amar al Señor, porque sabemos lo que es practicar el amor entre nosotros, que somos difíciles y complicados. Y termino, hermanos. Romanos 6:21. Búsquelo, por favor. Solamente para poder de alguna forma sustentar lo último que dije, que a dónde está el enfoque o dónde está la perspectiva, si en los placeres mundanos, en los materiales, etcétera. ¿Lo tienen? Dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Vean, hermanos, párelo ahí, por favor. Cuando yo cuento de que yo me drogaba y que robaba, yo no me enorgullezco de eso. Pudiese ser que suene que yo me enorgullezco, pero yo no me enorgullezco para nada. Más, yo esos temas no los hablo a la libre, sino es cuando yo predico, cuando me invitan a una campaña o me invitan a otra iglesia como testimonio. Pero a mí esto me avergüenza. O sea, yo no quisiera haberle hecho daño a la gente, haberle hecho daño a familias. Yo no quisiera haber hecho eso, pero al final lo hice y tengo un Dios que me perdona. Pero yo no estoy orgulloso de haber pasado por aquí. Y entonces oiga lo que dice: pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? ¿Cuál era el fruto que yo tenía? Dígame usted, ¿cuál es el fruto que usted puede tener de todo aquello que usted un día hizo? Porque dice: el fin de ellas es muerte. O sea, hermanos, no se me desconcentren, por favor. Por favor. Al final, si nosotros seguimos con la perspectiva puesta en lo que es el mundo, en las pasiones de la carne y en todo lo que el mundo nos presenta, déjeme decirle que el fin de esto es muerte. Y es muerte eterna. Y aquí es donde nos llama el Evangelio de San Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces nosotros tenemos que buscar el reino. Hay que trabajar, hay que prepararnos, hay que sacrificarnos de alguna manera, pero yo siempre buscando el reino de Dios y confiando que el Señor tiene control de absolutamente todo. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies un momento. Pueda cerrar sus ojos un minuto solamente. Voy a invitarle que cierre sus ojos, por favor. Y usted pueda reflexionar sobre los cambios extraordinarios en su vida a partir de la entrada de Jesús a su corazón. Que usted visualice y diga: ha sucedido esto en mi vida, Jesús ha cambiado esto, Jesús ha hecho esto. Véalo, hermano. Yo le estoy pidiendo ahorita que usted pueda ver
Eche el cassette para atrás y escúcheme solamente lo que le voy a decir. A veces a nosotros no nos gusta ver lo bueno que tenemos, solo lo malo. Pero ahorita yo le estoy diciendo, reflexione sobre los cambios positivos extraordinarios que la entrada de Jesús a su vida ha causado. Que usted pueda pensar, antes yo era esto, ya no. Antes hacía esto, ya no. Estoy luchando con esto. Que usted pueda ver y diga, gracias Señor, porque se has hecho un cambio. Tú has transformado mi mente, mi corazón, mi vida. Ahora, y si usted dice, no ha pasado nada, entonces la pregunta más importante en este inicio de Semana Santa, hoy domingo, ¿ya entró Jesús a tu corazón? ¿Ya le diste la oportunidad de escuchar el Evangelio, de entenderlo, de creerlo? Pues si no lo has hecho, es una semana para que lo puedas hacer y puedas reflexionar sobre si necesitas escuchar la palabra para que seas salvo. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.